Moisés, qué cosa extraordinaria, ¿verdad? ¿Quieres participar de mi santidad? Yo te invito, ven, entra conmigo a participar de mi santidad. Ahora, en el Nuevo Testamento se postula también el carácter ético de la santidad de Dios. Por lo tanto, un Dios santo no se relaciona con nada que no sea ¿qué? Santo. Y esto hay que verlo en su justa perspectiva, porque no podemos caer en la trampa de la contradicción, ¿verdad? Porque si ya hemos dicho que obviamente los santos no tienen que separarse del mundo, pues ahora tenemos que tener cuidado con esta implicación bíblica que aparece precisamente en Levítico capítulo 11 y verso 44. Voy a leerle ese verso donde dice, yo el Señor su Dios, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Obviamente plantea una serie de requerimientos, pero lo que es importante dentro del contexto del pensamiento de Israel es que ese Dios santo invita también al creyente a un proceso de crecimiento, de desarrollo en la santidad. No separándome del mundo, pero sí separándome de lo que me puede ¿qué? Contaminar. O sea, la empatía de un médico con su paciente no puede llegar al punto de que se contamine con la enfermedad del paciente. Si yo voy a visitar a una persona con una enfermedad contagiosa, mi empatía no me requiere que yo beba del mismo vaso donde él está bebiendo y coma con la misma cuchara que él está comiendo. Esa empatía no es requerida dentro de ese proceso. O sea, yo no tengo que ser tan empático con un enfermo que corra el riesgo de ¿qué? De contaminarme o de contagiarme con la enfermedad. Así que mi empatía con el pecador dentro del contexto de mi santidad no me da tampoco a mí ¿qué? El lujo de yo entrar en una acción que me contamine con el pecado del otro. Empático con el pecador, pero entendiendo que mi empatía con el pecador no me puede permitir a mí ¿qué? Contagiarme con su pecado. Ahora, en el pensamiento de la iglesia cristiana, la santidad obra como resultado de la muerte ¿de quién? De Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese que para el judío él es santo porque Dios lo eligió. Por eso los judíos dicen, yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como que dice, yo soy descendiente de los que fueron ¿qué? Elegidos por Dios. Por lo tanto, a su vez soy ¿qué? Soy santo porque soy elegido. Ellos entienden que son el pueblo elegido por Dios para la santidad y están separados por Dios. Ese pensamiento también adviene a la vida de la cristiandad, pero ese pensamiento adviene a la vida de la cristiandad como resultado de la persona ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 y verso 10, dice la Escritura, y en virtud de esa voluntad somos ¿qué? Somos santificados mediante el sacrificio de ¿quién? Del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Miren qué dato interesante. O sea, ¿cómo yo debo entender mi santidad? Israel la entiende desde el punto de vista de ¿qué? De la elección. Yo la entiendo también desde el punto de vista de la elección. Pero desde luego, para el entendimiento de Israel, desde el punto de vista de la elección, su santidad es el resultado del llamado que Dios le hizo a Abraham.
a Isaac y a Jacob. Ahora, para mi elección de santidad, mi santidad adviene como resultado ¿de qué? De la persona de Jesucristo. El flashlight de mi santidad es ¿qué? Es Jesucristo. El sacrificio, dice el autor de los Hebreos, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que me hace a mí ¿qué? Santo. No son mis méritos, es el sacrificio de Cristo. Ahora, el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 11, dice: y eso eran algunos de ustedes, mencionando las conductas pecaminosas y viciadas que podíamos tener, ¿verdad? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido ¿qué? Santificados, y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu ¿de quién? De nuestro Dios. Ahora, lo que para Israel resultaba la santidad pues obviamente Dios como el vehículo que les invita por elección, pues para la cristiandad los cristianos somos santos como resultado de ¿qué? Como resultado del puente que Jesucristo hace para vincularnos con el Dios de Israel. Por lo tanto, no hay diferencia entre el concepto de la santidad de Israel antiguo testamentaria y el concepto de la santidad de los cristianos del tiempo presente. De hecho, esto estaba tan claro en la mente de la iglesia primitiva que cuando Pablo le escribía a los efesios, ¿qué era lo primero que le decía a los hermanos efesios? Santos en el Señor. Os escribo a vosotros santos. Cuando Pablo le escribía su carta a los filipenses, ¿cómo comienza su introducción? Escribo a vosotros los santos en el Señor. Cuando Pablo le escribe su carta a los colosenses, ¿cómo comienza su introducción? Diciéndole precisamente a los colosenses: os escribo a vosotros los santos en el Señor. Nosotros tuvimos aquí un retiro de pastores y yo invité a un sacerdote católico amigo mío.